Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, un programa más en nuestra 11ª temporada ya en el aire. Un programa más que no es un programa más, vamos a retomar el tema de los factores de riesgo, que de lo que venimos hablando ya hace un par de programas. Vamos a intentar, luego de un breve corte con Javier, ejemplificar qué es lo que pasa dentro de una arteria y luego continuar ahondando en lo que son los factores de riesgo. Bueno, volvemos del corte y entonces, como decíamos, vamos a intentar ejemplificarles de qué hablamos cuando hablamos de factores de riesgo para una arteria. Vamos a usar uno en particular del que hablamos más o menos a fondo en la última emisión, que es el colesterol. Vamos a ver qué es lo que ocurre con una arteria en la medida que el colesterol se va depositando sobre ese pavimento interno que tiene la arteria, que se llama endotelio, y va progresando y provocando finalmente, lentamente, la obstrucción. Antes de entrar con las imágenes, que son bastante gráficas para que la gente entienda qué es lo que va sucediendo a lo largo de la vida con nuestro endotelio de las paredes de las arterias, decinos cuál es el valor normal del colesterol, cuál es el valor deseado en un paciente que ha tenido un evento, en un paciente diabético. Son situaciones totalmente distintas. Si usted nunca tuvo un evento, más allá de que el laboratorio le diga colesterol normal hasta 220, hasta 240, no corre. El valor normal para un colesterol total no debe exceder de 200. Y si estamos más abajo, mucho mejor. El cardiólogo en realidad no mide ese valor, el cardiólogo mira colesterol bueno y colesterol malo. No son en realidad colesterol, sino que son dos vehículos que transportan colesterol. El colesterol bueno lo saca de la sangre para llevarlo al hígado y eliminarlo. El colesterol malo, al revés, lo lleva a la pared de la arteria y termina provocando una obstrucción. Los cardiólogos en general nos guiamos, antes de hablar de medicar a un paciente, por el colesterol malo y por la situación que vive ese paciente. Para ser gráfico con ustedes, discúlpame Fer, para ser gráfico con ustedes, cuando él habla de colesterol malo, estamos hablando del LDL, que nosotros siempre lo asociamos con el Capicúa. Correcto. Para que ustedes identifiquen claramente, el HDL es el bueno y el LDL Capicúa, ese es el malo. Y puedes decir el HDL con H de hígado, que no. Exactamente, ahí está. Bueno, el punto es, volviendo a donde estábamos, si usted nunca tuvo un evento vascular, si usted es un tipo que se supone que es sano, su cardiólogo se va a empezar a preocupar cuando ese colesterol malo LDL haya llegado a 140. ¿Me va a medicar? No, no te va a medicar. Va a decirle, caballero, a partir de acá es dieta y ejercicio. Si ese colesterol malo cruzó los 160, entonces ya es dieta, ejercicio más medicación. ¿Por qué les hablaba de situaciones en particular? Esto no corre para alguien que tuvo un evento vascular. Alguien que tuvo un evento vascular o que es diabético tiene otro tipo de riesgo y por lo tanto uno no va a dejar correr ese LDL hasta un nivel de 140. Es deseable que esté por debajo de 100, más deseable es que esté por debajo de 70 y hoy discutimos si en realidad 70 no es demasiado y no tiene que estar debajo de 50. ¿Dónde está el límite, no? Todavía no está claro, pero decirlo. Lo más claro es cuanto más bajo esté, mucho mejor para la salud de la pared de las arterias. Correcto. Un único tema, todo lo que usted haga con el colesterol está muy bien, pero puede terminar muy mal si usted fuma. Si usted fuma, esa pizca de colesterol malo que le quedó en la arteria, que a lo mejor es de 40 y ni siquiera de 50, puede ser suficiente para tapar la arteria. Entonces, no es un tema menor, uno se va a matar haciendo gimnasia, dieta, tomando pastillas para el colesterol, voy a llegar al valor que el cardiólogo me pide, voy a mirar el laboratorio, voy a estar muy contento, pero sepa que si fuma, todo eso puede ser inútil. Aparte de fumar, también un pico de presión o tener un descontrol en los valores tensionales también puede traducir en el desencadenamiento de algún evento coronario, ya con alguna arteria previamente lesionada, ¿no? Así que bueno, nosotros, para ser más gráficos y contar toda esta película desde que uno nace hasta que puede llegar a tener un infarto, hemos traído algo que es, desde el punto de vista didáctico, es muy interesante, va a ser interesante para la audiencia, que es mostrarles a ustedes, se ve bien ahí, mostrarles a ustedes una arteria normal cuando nacemos, cuando somos chicos, jóvenes,
Fíjense que la luz de la arteria está completamente limpia de ninguna grasa, ni nada, ni ninguna pequeña obstrucción que me genere la posibilidad de que esa arteria se enferme, haga una placa complicada y que me lleve a un infarto. Estamos hablando de la gente joven, 20 años, 20 y pico de años, 30 años si ustedes quieren, con una buena calidad de factores de riesgo, con una buena corrección, no siendo un paciente diabético. Esta es nuestra arteria como que deberíamos tener de por vida para no tener ningún tipo de complicación, por lo menos cardiovascular y sobre todo a nivel del corazón. Esta es una arteria que podría ser una arteria cardíaca del corazón. Si seguimos evolucionando, pasamos a otra etapa de la vida, donde ya el paciente está por arriba de los 30 años, está entre los 30 y los 40, como dijo Fernando, si fuma mucho peor, por ahí con una hipertensión no controlada, con obesidad, con sedentarismo, y ya se empieza a esbozar, si se ve ahí, si lo puede tomar el señor director, una pequeña plaquita, ya comprometiendo en parte la luz de la arteria. Esto, por supuesto, si nosotros no hacemos las cosas bien, si no hacemos actividad física, si no tenemos un buen control de la tensión arterial, si estamos diabéticos y no tenemos un buen control glucémico, todo esto va a hacer de que estas lesiones, que son incipientes y que no me comprometen la luz de la arteria, ni por ahí me generan sintomatología, con el tiempo, con el pasar del tiempo, los años, podemos llegar a tener complicaciones de cierto grado de obstrucción. Pasamos a una arteria ya con una obstrucción muy significativa, la cual puede complicarse o hacer lo que nosotros denominamos un accidente de placa. Sobre esta luz de la arteria que queda, fíjense en que es cerca del 50% o menos de aquel valor que nosotros vimos al inicio, en el primer muestreo de la pared de la arteria, ya tenemos un componente amarillo grande y fíjense que apenas pasa mi dedo chiquito por esa lesión. Sobre eso puede aparecer un pico hipertensivo, un accidente de placa, una tensión emocional por cualquier motivo, que gatille un pico de presión, que gatille una descompensación diabética, y todo eso me puede determinar un accidente de placa, que puede terminar en un accidente de placa si nosotros podemos resolver el episodio y luego estudiar al paciente. En este caso, si uno tiene el tiempo como para estudiarlo, bueno, veremos cuál es el procedimiento a seguir, que puede ser por ahí hacer alguna angioplastía, reducir eso o colocar algún stent, que es un rulerito que se pone ahí y me agranda la luz de la arteria. Cuando Javier dice accidente de placa, lo que quiere decir es que esa bocha de colesterol que ustedes ven ahí, bajo determinadas circunstancias, se puede romper. Si se rompe, es como si se lastimaran a nivel de la piel. Se forma una cicatriz a partir de plaquetas que van a tapar totalmente lo que nos queda de luz dentro de ese vaso sanguíneo. Ahora vamos a ver en el siguiente el accidente ya directamente con su coágulo, o sea, la luz de la arteria está aún mucho más comprometida que en la anterior y ya estamos viendo un coágulo que está provocando una obstrucción del 100% del total de la arteria, lo que determina la formación de un infarto agudo de miocardio. Cuando nosotros tenemos el dolor de pecho, nosotros consideramos que ese dolor de pecho es el minuto 1 que nosotros tenemos que tener en cuenta para concurrir a una institución médica donde tengan la posibilidad de hacernos una angioplastía, liberarnos del coágulo y colocar algún stent. Ese tiempo vital son 6 horas, desde el momento cero del dolor de pecho hasta que nosotros tratamos de resolver el evento cardiovascular. Por lo tanto, ante la duda, ante un cuadro o paciente con algún antecedente ya previo, el dolor de pecho es sinónimo de cargarlo en un auto y llevarlo inmediatamente a la guardia
para que hagan la evaluación rápida de este evento y estén llamando al equipo de hemodinamia, que en general en casi todas las instituciones están de guardia pasiva o cerca del sanatorio para venir a resolver este evento, que la resolución de esto, si se hace cuanto más rápido lo hacemos, dentro de ese minuto cero de comienzo del dolor, obviamente que menos lesión me va a dejar en el músculo cardíaco. Por lo tanto, es muy importante no perder tiempo y concurrir rápidamente a un lugar que tenga la posibilidad de hacer una angioplastía en ese momento, desobstruir la arteria y tratar de dejar la luz de la arteria de la mejor forma posible, y de esa manera también ese infarto no va a tener la repercusión sobre el músculo cardíaco que si no hacemos absolutamente nada. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, esto nos genera una necrosis o infarto, de una extensión de acuerdo a la ubicación de la arteria. Puede ser en la coronaria derecha, que no es tan importante desde el punto de vista mecánico para la contracción cardíaca, pero sí es la descendente anterior, que es la arteria más importante del corazón, y si es esta ubicación con este coágulo está lo mayormente proximal a donde nace la arteria, más territorio me va a comprometer, y de un músculo cardíaco vital, porque es el ventrículo izquierdo, y ese ventrículo izquierdo es el que sirve para la contractilidad miocárdica. Así que cuanto más rápido yo destape esa arteria, menos daño de tejido voy a tener. Piensen que la maqueta que está mostrando Javier no es algo hecho a escala. Las arterias tienen más o menos la misma estructura en todas partes del cuerpo. Lo que sí es fiel reflejo es, como ven, las obstrucciones. Piensen que dentro de una coronaria Javier ha planteado tiempos para poder resolverlo, pero si esto ocurre dentro de una arteria intracraneana donde hablamos de milímetros de diámetro o menos, no hay la solución de un stent, no hay la solución de un bypass, por lo tanto es imperativo saber cuidarlas. Así que vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte, continuamos con factores de riesgo. Me faltó por ahí decir que cuando hablaba de arterias intracraneanas no me refiero a los grandes vasos intracraneanos, por supuesto, no cerebral media, no carótidas, no aquellas pasibles de tratamiento quirúrgico o hemodinámico, pero sí las ramas más pequeñas. Piensen que tenemos miles de kilómetros de arterias dentro de nuestro cuerpo, que el esquema se repite y cuanto menor diámetro la arteria, más difícil la solución. Lo que mostramos en la pared de la arteria vendría a ser la arteria de una arteria coronaria. Claro, ese sería el ideal. Claro, es el infarto, pero también tenemos infartos cerebrales que generan ACV, que son pequeñas arterias renales en distintos territorios donde ocurre este mismo mecanismo. Y bueno, dependiendo de dónde esté, tenemos la posibilidad de actuar y de solucionarlo. Bueno, la idea era graficar un poco qué es lo que pasa dentro de la arteria, y lo más fácil de graficar por ahí es cuando uno habla de colesterol. Pero como ustedes saben, hemos hablado como factor de riesgo inicialmente hipertensión arterial y habíamos principiado a hablar de diabetes. La diabetes es una enfermedad muy particular también, porque así como cuando uno habla, por ejemplo, de tabaco, dice puede alterar las arterias, puede producir EPOC, bronquitis crónica, puede producir cáncer, es decir, produce un montón de problemas diferentes a distintos niveles. Con la diabetes pasa algo parecido.
porque uno desde el punto de vista cardiovascular lo toma como un factor de riesgo, la glucemia tóxica, destruye la pared de tus arterias, perfecto, pero también la diabetes causa una neuropatía muy importante y de manejo muy difícil, una neuropatía periférica, no central por supuesto, pero muy vinculadas más que a la parte motora, a la parte sensible, a la sensibilidad del cuerpo, que nos interesa también desde el punto de vista cardiovascular, porque un diabético tipo 1 de suficientes años de evolución puede tener infartos indoloros. La diabetes entonces como factor de riesgo en general, uno se la plantea en función del tiempo de evolución, no del tiempo por ahí del diagnóstico, porque al momento del diagnóstico más o menos el 50% de los pacientes ya tienen algún grado de enfermedad macrovascular importante. Vascular, claro. La diabetes es una enfermedad que cuando uno habla de daño vascular está hablando de daño renal, está hablando de daño coronario, está hablando de daño en un montón de sistemas. En general, uno trata la diabetes, es decir, la diabetes, el tratamiento por supuesto es resorte, digamos así, del diabetólogo, y ese diabetólogo los va a enviar una vez por año al oftalmólogo, porque la diabetes puede causarnos problemas graves de retina, sobre todo de retinopatía, pero puede provocar también, la retinopatía en definitiva es tratamiento con láser, tratamiento con láser, tratamiento con láser mientras se pueda. Puede provocar también cataratas y debería ser lo primero que uno debe sospechar como médico si se presenta una catarata en alguien demasiado joven. Las cataratas en general en la gente joven son producto de la diabetes. Los va a mandar, por supuesto, una vez al año al cardiólogo, por esto que termino de decirles. Es necesario anticiparse de alguna manera al daño que pueda provocar la diabetes, porque los diabéticos tipo 1 en suficiente tiempo de evolución pueden tener cuadros cardiovasculares indoloros. Indoloros no es lo mismo que decir asintomáticos, porque el paciente puede no sentir dolor, pero empieza a transpirar frío y no sabe por qué. Y en realidad está transpirando frío porque tiene un problema coronario. Está haciendo un evento, pero como no tiene un correlato con un dolor de los denominados típicos del dolor de pecho, que nos ponen o nos alerta de que estamos frente a un síndrome coronario, justamente por la falta de dolor, el paciente no consulta de la manera más adecuada, piensa que puede ser algo que le cayó mal y generó esa transpiración. Y bueno, y por ahí después cuando nosotros lo vemos encontramos alguna secuela que puede haber tenido que ver con aquel evento que pasó desapercibido por la falta de presencia de dolor en el paciente diabético. Cuando hablamos de diabetes, porque siempre viene bien recordar de qué valores estamos hablando cuando hablamos de diabetes, cuál es una glucemia normal y cuándo es una glucemia ya sospechosa, o directamente cuando es una glucemia que podemos hablar de diabetes. Tengan presente esto, sí. Cuanto más alto el valor, por más que no sea diabetes así oficialmente de acuerdo a los números, los cardiólogos por lo menos lo consideramos tóxico. Cuanto más alto el nivel o los niveles altos de glucemia, aunque no den síntomas, hay que tomarlo desde ese punto de vista, como tóxicos. Y para diagnóstico de diabetes, ese valor tóxico ya parte de un valor que es 126 en ayunas. Por encima de ese valor, 126 o más en ayunas, ya es un valor de diabetes. Pero a su vez, nosotros tenemos otro elemento que es mucho más fidedigno que la propia determinación de la glucemia en ayunas del paciente. Uno puede hacer una curva de tolerancia a la glucosa, darle un paciente que todavía no tenemos el diagnóstico de certeza si es diabético o no es diabético, le damos a tomar algo azucarado y se le hacen dosajes a la hora y a las 2 horas, y entonces uno ve la evolución de esa glucemia y puede inferir que es un paciente diabético o no diabético. También hay otro resultado de laboratorio que para nosotros es muy útil y que también marca, de acuerdo a su valor, por un lado, determina cuándo uno entra en diabetes, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses del paciente. Por lo tanto, esos pacientes que quieren hacer trampa el día del laboratorio y que hacen un ayuno de 14 o 15 horas para que la glucemia, el colesterol les salga bien, la hemoglobina glicosilada nos dice la verdad
del historial del paciente de los últimos 3 meses de su glucemia. El valor normal de esa hemoglobina glicosilada es hasta 6, es normal. A partir de 6, 6,1, 6,2 y de ahí para arriba ya podemos hablar de diabetes. Y a nosotros esa hemoglobina glicosilada es de mucha utilidad porque nos sirve como valor de referencia para ver si nosotros tenemos con nuestra terapéutica un buen control glucémico del paciente. Cuando nosotros decimos que tenemos un buen control glucémico del paciente, un paciente que por ahí debutó y se fue a 9 de hemoglobina, 9,5 de hemoglobina glicosilada, decimos que un buen valor es de 7. O sea, el valor 7 es el objetivo que nosotros tenemos que tener, o menos de 7. Eso va a depender del trabajo que haga el paciente para mejorar su nivel de peso y su actividad física. 2 cosas fundamentales que un diabético no puede dejar de hacer, independientemente de cualquier terapéutica farmacológica o no farmacológica, me refiero a medicamentos por vía oral, y también pacientes que llegan a un estadio en el cual tienen que ser insulinizados, o sea, recibir insulina para el buen control de la glucemia. Los niveles de azúcar y los niveles de hemoglobina glicosilada se juzgan en función de cada paciente en particular. Es decir, el hecho de querer colocar la glucemia o la hemoglobina glicosilada en valores normales hay que manejarlo con cuidado, porque si eso nos va a aproximar a una hipoglucemia, si se trata de un paciente coronario o sospechado como coronario, puede terminar muy mal. Los cardiólogos en general, cuando vemos glucemias de 120, 130 en un laboratorio, nos quedamos tranquilos, aunque ustedes me digan, pero están lejos del 110. Y cuando vemos, ¿por qué pedimos glicosilada de 7 y no 6? Por esa misma razón. Sabemos que la glicosilada de 7 o glucemias de 120, el paciente no va a sufrir nada particularmente peligroso, ningún evento, y a la vez nos alejamos de la posibilidad de una hipoglucemia que se traduzca en algún problema realmente grave. Pero todos estos problemas a su vez van de la mano, porque uno dice, la glucemia, me hablaron hasta acá de azúcar, me hablaron de hemoglobina glicosilada, bueno, podemos hablar de insulina si quieren también, pero la diabetes en sí también tiene un perfil especial dentro de lo que son las grasas que acompañan. Porque cuando uno es diabético, uno tira un laboratorio, no vayan a pensar que nos vamos a encontrar el colesterol donde quisiéramos que esté, y menos todavía los triglicéridos. Es decir, la diabetes tiene algo que de entrada es un colesterol bueno bajo, lamentablemente, y triglicéridos altos. Luego, de acuerdo a cómo evolucione la situación, nos podemos seguir complicando a su vez en lo que toca al colesterol malo. Y esa es una de las razones por la que, en definitiva, uno maneja el colesterol como lo maneja en el paciente diabético. Pero decimos que todo va de la mano. Cuando uno considera factores de riesgo, la diabetes suele acompañarse de hipertensión, y eso hace más engorroso a su vez el tratamiento de la hipertensión. No es lo mismo tratar un hipertenso puro, digamos, que un hipertenso asociado a diabetes. Y un diabético, aunque nos están haciendo señales de humo, lo explicaremos en el próximo programa, nunca debe cruzar los 130-80 o 13-8, como quiera. ¿De acuerdo? Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al cierre, digamos, del programa de hoy, siempre hablando de factores de riesgo. Tratamos de darle inicialmente un panorama de qué es realmente lo que ocurre dentro de una arteria para que quede más gráfico y mejor explicado. Esperamos que les haya gustado y que se haya entendido. Así que sin nada más que agregar, más allá de agradecerles a ustedes la fidelidad siguiéndonos al aire y a nuestros sponsors que hacen posible el programa, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Hasta entonces, nos vemos en 7 días para una nueva edición de Prevención TV.